Tras la tercera entrega, la franquicia God of War parecía haberse cerrado definitivamente. Desde que en su primera aventura Kratos comenzara su particular club de la lucha, con criaturas mitológicas de todo pelaje, hasta ver cumplida su venganza, pudimos jugar un total de 5 juegos entre consolas portátiles y de sobremesa. Todos juegos maravillosos, pero tras un final como el de la tercera entrega numerada, parecía que quedara poco por contar del fantasma de Esparta, o provecho que sacar de unas mecánicas que con cada iteración se habían ido puliendo más. Pero, claro, dejar una saga tan importante a nivel comercial sin explotar no es un paso que se dé fácilmente. En 2013 saldría God of War Ascension, un juego que sin ser malo fue la prueba definitiva de que la saga, con el planteamiento que había mantenido hasta ese momento, estaba totalmente agotada. Una historia que colocaba al juego como el inicio de todo, pero que se sentía ajena al resto de la saga. La pérdida de poderes clásicos en favor de diferentes efectos de las armas, problemas de ritmo y momentos en los que era complicado incluso ver qué pasaba, por no hablar de un multijugador metido con calzador y que nadie había pedido, acabaron dejándonos con un título que representaba un importante bajón de calidad respecto a las entregas anteriores, algo muy parecido a lo que supuso Judgment para la saga Gears of War. Era obvio que la fórmula se había agotado, y si la saga quería tener un futuro, tendría que cambiar. Y sin muerte, no hay cambio. God of War sufrió una metamorfosis durante los 5 años que le separaron de Ascension de la mano de un Cory Balrog que volvía a la dirección tras haber dejado el estudio tras la segunda entrega, ahora influido por su paternidad, pero no dejando atrás las características que han definido a la franquicia desde sus inicios. Empezar el juego con unos 15 minutos en los que no enfrentamos un solo enemigo es una clara declaración de intenciones. Esto no va a ser la misma clase de experiencia que en los títulos anteriores, pero como en el árbol que cortamos nada más comenzar, puede que hayamos eliminado el tronco, pero las raíces permanecen. Empezando por el cambio en el sistema de combate y cámara al hombro, siguiendo la línea que empezará From Software y que ha acabado siendo un estándar para los juegos en tercera persona, que supone no tener un control del espacio tan sencillo como antes, y cada enemigo al que enfrentamos tiene mucha más presencia. Ya no hay más sillas porque 2 o 3 adversarios ya son más que suficientes para rodear completamente a Kratos, a lo que se suma un arma con un rango reducido respecto del de las espadas del caos, más pensada para golpear a un único adversario cada vez. La consecuencia lógica son enfrentamientos más pequeños, que obligan al jugador a mantenerse en movimiento mientras permanece atento a los posibles golpes que provengan de puntos ciegos. Y, especialmente en las dificultades más altas, se asegura de que los combos que quiere realizar pueden ser ejecutados sin recibir golpes durante el tiempo que duren las animaciones, incluidas las de las habilidades especiales, que, aunque permiten realizar grandes cantidades de daño, necesitan de canalizaciones o largas animaciones que nos dejan desprotegidos contra golpes por la espalda. Como ya comenté en el vídeo de la trilogía original, God of War siempre ha buscado que el jugador se sintiera superior a todo su entorno, y frente a la aproximación de Devil May Cry, basada en superar a enemigos capaces de matarnos si nos despistábamos, Kratos era superior materialmente a su entorno gracias a todas las herramientas que teníamos a nuestra disposición. Esa aproximación se tiene que abandonar con las nuevas condiciones de contorno de este sistema de combate. Acabar demasiado rápido con los enemigos haría que el flujo de nuevas criaturas en los combates se pudiera sentir artificial, y la opción de combatir con 3 o 4 enemigos simultáneamente para compensar tampoco es una buena alternativa. Por un lado, porque o bien haces que los enemigos ataquen por turnos a lo Assassin's Creed, haciendo que no te los puedas tomar en serio como amenaza, o puedes acabar obligando a que el jugador tenga que estar esquivando cada 2 segundos sin opciones de realizar ningún tipo de combo. Así pues, la aproximación lógica es tomar la senda de Dante, hacer que los adversarios sean duros como para suponer un problema si no nos los tomamos en serio y dar al jugador opciones y herramientas para adaptarse a cada situación, pudiendo elegir varios caminos para superar los combates. Conseguir bloqueos perfectos nos permite contraatacar y lanzar por los aires a los enemigos que tengamos delante,
Conseguir dar una serie de golpes sin ser tocados embulle nuestras armas de efectos que dañan o ralentizan a los adversarios, y si nos decidimos a luchar con las manos desnudas, el juego nos premia con la posibilidad de eliminarlos mediante una animación al más puro estilo God of War, que, aunque se puede activar con armas, es un proceso mucho más lento y mucho menos probable, sustituyendo a buena parte de los Quick Time Events que antes eran omnipresentes en la saga y que ahora están reservados a momentos muy puntuales. Y aunque se puede llegar a pensar que el juego va a tener que reducir sus niveles de violencia con estas decisiones, entre ejecuciones, finishers de combos y según qué enfrentamientos, queda más que claro que God of War sigue siendo un juego tan bruto como siempre cuando quiere. Más allá del sistema de combate, este juego es extremadamente querido por los fans de la saga por lo bien que supo unar las situaciones más clásicas que se habían ido repitiendo a lo largo de la saga con una historia, sensibilidad a la hora de contarla y estructura totalmente opuesta a la que habían sido habituales en los juegos de la franquicia. La relación padre-hijo entre Kratos y Atreus es un pilar muy interesante sobre el que centrar una historia que, en principio, no es más que una carrera de obstáculos imprevista para alcanzar un fin que, en principio, debería haber sido una tarea relativamente sencilla. Empezar con el entierro de la mujer de Kratos me parece fantástico por lo que supone de cara al jugador veterano. El espartano ya ha perdido una familia antes y sabe a dónde lleva el dejarse dominar por las ansias de venganza, mientras que Atreus no solo es un niño que se enfrenta por primera vez a una situación de pérdida de este calado, también tiene todas las papeletas para seguir los pasos de su padre si no es guiado correctamente, pero también porque deja un pasado ajeno a los jugadores en el que el sanguinario dios de la guerra ha tenido tiempo de meditar sobre sus acciones y las consecuencias de estas, colocándonos a medio camino entre padre e hijo, conocedores de todas las salvajadas que hemos realizado de la mano de Kratos, pero en una posición en la que, hasta cierto punto, también vamos a tener que aprender cómo todo lo vivido anteriormente ha cambiado a un personaje sin demasiados grises hasta este juego, y que ahora vemos en un papel que no encaja con lo que hemos visto de él. Con esta premisa como pilar central aparecen varias vigas que van construyendo el armazón de esta entrega y enriquecen el viaje. La familia y la importancia de esta, tratada mediante la relación de los enanos, Freya con Baldur, la desmitificación del héroe, gracias a las historias de Mimir, que suelen dejar a Thor y Odín como borrachos con más poder del que deberían tener, y los enfrentamientos con los tres dioses Aesir que vemos a lo largo del juego, especialmente contra Baldur, que recuerdo que la mitología coloca como un dios bondadoso y querido por todos. And here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us, so much smarter. And yet you hide out here in the woods, like a coward. El fracaso de Kratos y la relación de Tyr con el resto de mundos frente a lo que él supuso para el suyo, la responsabilidad que conlleva el poder, con las historias de los reyes enanos y los restos de los desastres dejados por Thor y Odín con las valquirias, y por supuesto la necesidad de aceptar el pasado y aprender de él. Hay muchas lecturas a poco que prestes atención, que enriquecen la experiencia. Además, el camino marcado por la historia principal da espacio suficiente como para que los secretos que pueblan el mundo se desbloqueen poco a poco, evitando que el paso al mundo abierto pudiera significar un espaciamiento excesivo entre los grandes combates y los momentos más significativos, manteniendo por lo general un equilibrio bien medido entre la exploración del lago y sus zonas adyacentes, que están pobladas de misiones opcionales y recompensas como mejoras de vida o furia, y los segmentos más lineales en los que tenemos un objetivo claro, y que acaban en un momento de los que solo esta saga puede ofrecer. Mientras que el juego va dejando pequeños guiños a los títulos anteriores, ya sea la siempre obligada visita al inframundo, volver a pasearnos por el interior de un gran reptil, los clásicos desafíos de combate ahora introducidos dentro del propio mundo y con una cierta relación con la mitología del lugar, o saber de cierto capitán recurrente en la saga. Pero hay ciertos detallitos que no me terminan de convencer del todo o directamente me parecen que están ahí para hacer bulto. Empezando por una clara falta de variedad de los enemigos que enfrentamos, siendo esencialmente menos de 10 tipos de monstruo,
con buena parte de ellos siendo pequeñas variaciones respecto de un arquetipo base, cambiando los colores. Así que si buscamos completar todos los retos que el juego nos propone, va a llegar un momento en el que la repetición se haga muy patente. El problema se extiende incluso a los jefes finales, que quitando los enfrentamientos con Baldur, sus hijos y el dragón de la montaña, son siempre uno o dos trolls indistinguibles unos de otros, lo que supone una auténtica pena. Primero porque los enfrentamientos contra jefes finales siempre han sido uno de los platos fuertes de la saga, pero también porque los combates contra Baldur, especialmente el primero, son momentos increíbles, y la sensación final es que hay menos de los que sería deseable. Y aunque los enfrentamientos contra las Valquirias y su reina son un sustituto más que notable, no están exentos de problemas, sobre todo por lo que supone llegar hasta la regente de estas. A lo que se añade un sistema de niveles y equipo que está ahí para darnos una progresión clara sin la necesidad de tener que obtener poderes de otros dioses o titanes como en la trilogía original, pero que también genera barreras artificiales con monstruos que acaban contigo de uno o dos golpes y que apenas reciben daño, pero que son exactamente iguales en forma y patrones que los que te puedes encontrar en ese mismo momento en las misiones principales. Así que al final solo sirve como una excusa para hacerte volver más tarde, sin la necesidad de justificarlo con enfrentamientos de mayor dificultad que sean coherentes con el resto del mundo. Esto se nota de forma especialmente acusada cuando llegamos al taller Rivaldi. Esta zona es una especie de roguelike que se reinicia cada vez que entramos con enemigos de nivel alto, pero que además nos marca un tiempo límite para cada incursión si no queremos morir y perder todo lo conseguido. Esta zona tiene como única misión tener al jugador farmeando materiales hasta conseguir una armadura que le permita resistir la niebla como para poder adentrarse en el laberinto y tener tiempo, daño y vida como para llegar al enfrentamiento con la Valquiria que aguarda en su interior con posibilidades de victoria, a lo que se suma la necesidad de farmear aún más si queremos limpiar el mundo y completar todos los desafíos. Hablamos de repetir las mismas 5 o 6 estancias, enfrentando a los mismos enemigos durante horas y horas solo para poder desbloquear la posibilidad de enfrentarnos a la reina de las Valquirias, y que en las dificultades más altas se acaba sintiendo como una completa pérdida de tiempo. Todos los problemas de los que os acabo de hablar se magnifican y que resulta completamente obligatorio si buscamos poder completar el endgame. A pesar de estos problemas, God of War sigue siendo uno de los mejores juegos del género y de la pasada generación. Durante la campaña principal sabe cuándo acelerar y cuándo tomarse su tiempo, mientras cuece los eventos que están por venir a fuego lento. Su mundo está lleno de pequeñas historias y lugares fantásticos que explorar, y cuenta con un sistema de combate que consigue capturar la esencia de los juegos originales a la vez que evoluciona, para crear enfrentamientos tensos y extraordinariamente divertidos. Y sigue siendo sorprendente, 4 años después de su salida, que Santa Mónica consiguiera traer al fantasma de Esparta a una propuesta tan diferente a lo que habían hecho hasta ese momento, manteniendo las bases de los juegos originales, y que representa el ejemplo perfecto de cómo se puede cambiar completamente el gameplay básico de una saga y aún así mantener su identidad.